es el otro lado de Ignacio Martín del Campo, un hombre que ya es considerado un pilar en los medios de comunicación no solamente de nuestra localidad, sino de nuestro país. Ignacio Martín del Campo creció en la ciudad de Guadalajara. Las circunstancias de la vida le proporcionaron la calidez de un hogar en donde la ausencia de sus padres fue aminorada por el gran cariño que su hermana mayor le brindó durante su infancia y adolescencia, haciendo de él un hombre profesional, entregado y realizado. Este canal, que lo vi desde sus cimientos, yo vivía aquí en La Moderna, muy cerca, y desde que lo estaban construyendo íbamos a misa de 6:30 con la familia a la parroquia de San Antonio, con don Gregorio, un señor cura muy simpático, al que yo le fui acólito un buen rato ahí en el templo de... Ah, fue acólito cuando estaba... de don Gregorio, querido señor cura don Gregorio, otra vez le prohibió el cardenal ir a los toros porque lamentaba a la mamá del señor juez, y siempre traía su puro, y decía, es mi vieja, ¿dónde dejé mi vieja? Era su puro, claro. Con su bastón, un hombre que yo aprecié mucho. Una infancia entonces bonita. Muy bonita, dentro de la orfandad. Yo fui huérfano desde muy pequeño. Me formé con mis hermanos, a los cuales adoro y venero profundamente. Mi hermana Guadalupe Concepción, en paz descanse. Rafael, mi hermano. Carmen, Luz, María. Fueron mis hermanos, ellos fueron mis formadores, y especialmente Guadalupe, quien le tengo una gratitud inconmensurable. Los papás de Nacho fallecieron cuando él era muy pequeño. Por eso también es admirable la postura de su hermana Lupita, a quien yo la admiro mucho porque ella lo sacó adelante a toda la familia con una papelería que tienen aquí en Guadalajara. Gracias a ese ejemplo, Ignacio Martín del Campo creció con un gran sentido de responsabilidad. Años más tarde, sus profesores descubrieron en él una gran capacidad para comunicar, y es así como decide estudiar la carrera que más tarde le daría su realización profesional. Llega el momento de decidir en su vida a qué se iba a dedicar, cuál iba a ser el rumbo de Ignacio Martín del Campo, y decide hacerlo por los medios de comunicación. Sí, fíjate, formo parte de la 5ª generación de la carrera de comunicación del ITESO. Me tocó por circunstancias que la carrera estaba iniciando, había una serie de promotores, y recuerdo que el padre Boy, un jesuita, me invitó a un curso a Cuernavaca, al cual ni siquiera pude asistir, pero pues era un muchacho tonto en la secundaria, que andas reventoncillo y todo. Pero me mandó información a mi casa y me sentí importante. Por fortuna sí, tuve la oportunidad de entrar al ITESO y abracé con mucho cariño esta carrera de comunicación. 1967. En el cine mexicano se estrenaba la cinta de horror Hasta el viento tiene miedo, que se convirtió en una de las primeras en su género de nuestro país. Y en Televisa Guadalajara comenzaban las transmisiones de la XEBA-FM, la primera estación de radio en frecuencia modulada, de la que Ignacio Martín del Campo fue pilar importante. ¿Y cómo empieza a realizarse profesionalmente? Fíjate que, de alguna manera, estando yo todavía en la secundaria, surgió la primera estación de frecuencia modulada, de las primeras estaciones de frecuencia modulada aquí en Guadalajara, que es la XEBA-FM. Hoy es La Qué Buena, aquí suena La Qué Buena, que pertenece a Televisa. Pero en ese tiempo no lo era así, era de la familia Díaz. Y crearon una estación de música clásica. Y ellos tenían un boletín mensual, donde programaban todas las obras. Entonces a mí me contrataban 2 o 3 días al mes como repartidor y andar repartiendo el boletín casa por casa. Ya posteriormente ir al Teatro de Gollado a los conciertos, a entregar ahí. Fue mi primer contacto con el medio, en secundaria, 68 más o menos. Un año trágico para la Ciudad de México, que conmocionó al mundo por la pérdida de muchos seres queridos quienes recién iniciaban su vida autónoma, la matanza de Tlatelolco. Ignacio Martín del Campo, tras su primer contacto con los medios, se encontraba lleno de expectativas al respecto. Corre el año de 1968 y ya se esperaba con entusiasmo los Juegos Olímpicos. Tiempo más adelante, estando ya en la universidad, un maestro mío, Ignacio Dávila, me encuentro un día, andaba yo en la calle con mi portafolio vendiendo libros. Y me dice, oye, ¿no te interesaría trabajar en una estación de FM? Pues, ¿qué es eso? No sé. Ya me tenía idea porque había tenido esa experiencia en el año 1972, ya estudiando yo la carrera profesional. Y ahí fui todólogo, desde grabar. Gracias a su experiencia, Ignacio Martín del Campo fue iniciador de una de las estaciones más importantes en Guadalajara. W Radio veía la luz, y es así como este gran comunicador comenzaba a descubrir talentos que se convertirían más tarde en grandes de la televisión. Quiero empezar a andar la W en forma local aquí en Guadalajara. Yo viviendo aquí en Guadalajara y trabajando para esta estación de frecuencia modulada, me dijo, oye, grábame unas identificaciones y luego va a hacer un programa como el que está haciendo ahorita Guillermo Ochoa, que es Dígalo Sin Miedo. Y ahí nos vamos enrolando. Ah, bien.
Grabé las identificaciones. W Guadalajara nace en Canal 4, en la avenida Alemania 1469. Ahí surge W Guadalajara, en un espacio irreducido. Contratamos a Enrique Bermúdez, que tenía planta. Años más tarde, su dedicación lo llevaría hasta la Ciudad de México, en donde tuvo la oportunidad de trabajar para el gobierno de nuestro país y además comenzar a preparar una de las campañas más importantes para el Mundial de Fútbol, que se llevaría a cabo en 1986, sin pensar que viviría uno de los momentos más amargos de su profesión. Me hicieron, fíjate, el favor de invitarme a trabajar en una agencia informativa, Notimex. Fui director de producción de la agencia del gobierno mexicano. Y después me pasé a la otra agencia informativa importante que era Informex. Nos integramos una campaña que fue en 1986, las monedas del Mundial, un recuerdo de ley para el Mundial de 86. De ahí don Alejandro me hizo favor de hacerme la invitación para dirigir la XW, la queridísima XW, que fue una de las experiencias de las más hermosas y de las más traumantes. Digo traumantes porque me tocó vivir los sismos del 85 en la Ciudad de México. Me tocó pues todo el drama de los sismos. Fue una situación de veras muy difícil, creo que la experiencia más cruel que me ha tocado vivir en mi vida en cuanto a desgracia. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Jueves 19 de septiembre de 1985, uno de los terremotos más intensos en la historia del país, sorprendió a millones de habitantes. Una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter y más de 2 minutos de movimiento telúrico mató a más de 40,000 personas. La cobertura periodística se convirtió en una obligación para los medios que tenían la posibilidad de realizar transmisiones. E Ignacio Martín del Campo junto a Jaime Almeida lo hicieron para la estación más importante del país. Pero al regresar... Sí, y nos tocó estar ahí 3 días continuos trabajando. Hubo escenas verdaderamente terroríficas. Estamos conociendo el otro lado de Ignacio Martín del Campo. Prepárate para iniciar el viaje más emocionante de tu vida. Haz un recorrido alrededor del planeta. Conoce sus nuevas fuentes de energía y descubre lugares inimaginables como nunca antes lo habías hecho con la revista National Geographic en español. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y recibe 2 ejemplares durante un año por solo 299 pesos. Y al suscribirte, te enviaremos una práctica maleta totalmente gratis y 3 suplementos tamaño póster durante tu suscripción. Atrévete a observar de cerca el universo. Descubre todos sus misterios. Adéntrate en la naturaleza. Conoce los efectos del calentamiento global y mucho más con la revista National Geographic en español. Suscríbete ya por solo 299 pesos y conoce a fondo nuestro planeta para disfrutarlo mejor. Además, para hacer mejor este gran viaje, recibe gratis una práctica maleta y 3 suplementos tamaño póster durante tu suscripción. Revista National Geographic en español. Inspiración para cuidar el planeta. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su servidor Alex Day. No es que seamos incompetentes, no es que seamos ignorantes. La razón primaria por la que no logramos los resultados que queremos en la vida viene siendo por el conformismo. Y no me importa si usted ha tenido éxitos grandiosos en el mundo de los negocios. Puede que ahorita mismo usted se dé cuenta que a lo mejor pudiera desarrollar su potencial 10 veces más de lo que tiene, pero a lo mejor es víctima del conformismo. Y todo esto viene desde que estábamos en la escuela. Son viejos y muy añejados hábitos que a veces no nos los podemos sacudir inmediatamente. Pero sería importante que se pudiera reflexionar. ¿Seré víctima del conformismo? ¿Estoy realmente desarrollando mi potencial en cuanto a mi relación familiar, mi relación pareja, en cuanto a la calidad de capacitación de mi gente, en cuanto a mi crecimiento intelectual, en cuanto a mi alcance económico? ¿Estoy desarrollando mi potencial? Y si no, es que a lo mejor ya es víctima del conformismo. Hace algunos años, el novelista español Juan José Millás, de visita en una ciudad que no conocía bien, al doblar una esquina, escuchó una canción. Se asomó unos segundos por la ventana de donde provenía la música. Lo que vio le pareció extrañamente familiar. Esas imágenes empezaron a aparecer en sus sueños de manera recurrente. Millás intentó regresar a ese lugar, pero jamás lo localizó. Tiempo después, sueña que está en un bar en donde conoce a una mujer que lo invita a pasar a su departamento. Ella vive precisamente en la esquina que él tanto ha buscado. Dentro del sueño, Millás entra por fin a esa casa. La mujer le trae un café
Él dice que debe marcharse porque las dimensiones de la realidad se están mezclando por algún error cósmico. Al despertar, Millás lee el periódico. Se tropieza con la fotografía de la mujer del sueño. Existía en la realidad. Era una hermosa profesora de literatura que recién había publicado un libro sobre las figuras del destino en la Edad Media. Millás termina su relato diciendo: adquirí el libro, no me atrevo a abrirlo. Esta experiencia nos da una pausa para la imaginación que nos trae no tan solo el arte, sino la vida misma. Seguimos conociendo el otro lado de Ignacio Martín del Campo, quien ya nos habló sobre su paulatino pero exitoso crecimiento profesional y quien ahora nos describe uno de los momentos más crueles de su carrera al hacer la cobertura nacional de uno de los acontecimientos que marcó la historia de nuestro país, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Sí, y nos tocó estar ahí 3 días continuos trabajando. Hubo escenas verdaderamente terroríficas. Había un parque que ya no existe en la Ciudad de México, el Parque del Seguro Social, un parque de béisbol, el viejo Parque Delta, en donde la parte del final del parque se llaman los jardines, pues es el infield y el outfield, los jardines. Bueno, los jardines llenos de cadáveres, con barras de hielo, para que no se descompusieran. Fue una situación muy triste, por eso digo, muy hermosa por muchos aspectos, muy triste por muchos otros. Me tocó la réplica del sismo del 19 de septiembre, el día 20 de septiembre. Estaba Ricardo Rocha ahí en los estudios del Exedul porque ya había caído el estudio de Televisa. Iban a hacer el programa que tenían en la noche, en vivo. Y luego salieron corriendo. Juan el Gallo Calderón estaba al aire, también salió corriendo. Y me acuerdo que me tocó entrar a la cabina, a mí indirectamente. Mucho tiempo después, el Liceo de la Madrid, José Ford, damos un reconocimiento por esa participación. Y bueno, un reconocimiento a mí, sino a todos mis compañeros. Un reconocimiento a la valiente labor que durante días continuos realizaron varios periodistas, quienes recordarán por siempre este trágico suceso. Sin embargo, las enseñanzas que dejó para Ignacio Martín del Campo este acontecimiento lo hicieron crecer como ser humano y tener una perspectiva distinta de la vida que nos revela. ¿Qué enseñanza deja el vivir tan de cerca una experiencia como esta, tanto como profesional como personal? Mira, Carlos, yo creo que te deja lo que te acabo de mencionar, que el ser humano somos lo mejor y lo peor ante la tragedia. Porque igual que hay actos de rapiña deleznables, miserables, viles, ruines, hay los actos de solidaridad más hermosos, más conmovedores y sobre todo más esperanzadores del ser humano. A la par de su labor como comunicador en la radio, comenzaba su carrera en la televisión mexicana, y es que tuvo la posibilidad de producir uno de los programas más importantes en su tercera temporada, Plaza Sésamo, junto a la productora Rosy Ocampo, a quien considera su amiga. Y de ahí surge la posibilidad de pasarme a Televisa a ser productor asociado de Plaza Sésamo, un proyecto muy hermoso. Nos tocó ver el surgimiento en ese momento de lo que ahora todo el mundo conoce como la nueva versión de Abelardo, que es ese perico enorme, que en realidad su primer nombre fue el Perico Montoya. Sí, que un actor, Alberto, no recuerdo el apellido, súper atlético, era el que hacía el personaje dentro de la botarga, porque son condiciones muy difíciles. Me gusta ser yo. Me tocó dirigir el doblaje de esa serie con gente reconocidísima como el Tata. Lola la Goya, muchachita, es una pícara soñadora. ¿Por qué me dice eso? Pues porque caminas como pato y ya quieres volar como la gaviota. 1994, un año complicado. Comenzaba una de las transiciones de gobierno más difíciles de nuestro país. Carlos Salinas de Gortari dejaba la presidencia de la República y a la par se daba a conocer la existencia